Buenas tardes, estimada profesora. Hoy como grupo número 2 nos enfocaremos en un aspecto crucial de la lógica y la argumentación, las falacias. Estos errores de razonamiento se producen cuando la estructura de un argumento es incorrecta y por lo tanto resulta inválido, aunque a menudo puede parecer convincente. Las falacias se dividen en dos grandes categorías, falacias formales y falacias informales. Las falacias formales son aquellas que tienen un error en su estructura lógica, y esto significa que independientemente del contenido de las premisas, la forma en que están estructuradas las premisas no conduce lógicamente a la conclusión. Un ejemplo clásico es el modus ponens invertido, donde se comete un error al inferir directamente de una implicación y su antecedente a su consecuente. Las falacias informales ocurren cuando el argumento es lógicamente válido, pero una o más de sus premisas son falsas, irrelevantes o insuficientes o insuficientemente respaldadas por la evidencia. La falacia de falsa analogía y el argumento de la ignorancia que presentaremos hoy caen bajo esta categoría. A continuación yo voy a explicar acerca de la falsa analogía y por qué es importante identificarla especialmente cuando hacemos debates o discusiones críticas. Una falsa analogía ocurre cuando se comparan dos cosas que, aunque pueden parecer similares superficialmente, tienen diferencias fundamentales que invalidan la conclusión que se extrae de la comparación. A continuación, veremos dos ejemplos para ilustrarlo mejor. Primero la frase: si la muerte asistida está bien, también lo está la pena de muerte. A simple vista parece una comparación razonable, porque ambas tratan de la muerte de una persona. Sin embargo, estas situaciones son profundamente distintas. La muerte asistida es una decisión voluntaria que toma una persona para buscar poner fin a un sufrimiento insostenible. En cambio, la pena de muerte es una sanción impuesta por el Estado como castigo por un delito grave. Una se basa en el derecho individual a decidir sobre su propia vida y la otra es una acción punitiva que recae sobre alguien sin ninguna opción. Compararlas como si fueran equivalentes ignora estas diferencias clave, lo que convierte este argumento en una falsa analogía. Ahora, el segundo ejemplo. Si el sistema de pensiones no es una estafa piramidal, ¿por qué una persona o empresa que replicara su funcionamiento acabaría en la cárcel? Aquí se está igualando el sistema de pensiones con una estafa piramidal, pero esta comparación también es muy inválida. Una estafa piramidal tiene como principal objetivo engañar a las personas y depende del flujo constante del dinero de estos para sostenerse, mientras que el sistema de pensiones es un modelo regulado por el Estado, cuyo propósito es garantizar que las personas que entran a su jubilación tengan ingresos. Aunque ambos involucran el flujo de dinero, sus intenciones, estructuras y los resultados son completamente diferentes. A continuación, yo hablaré sobre el argumento de la ignorancia. Dicho argumento es una falacia, puesto que es un error lógico que se presenta cuando alguien concluye que una afirmación es verdadera solamente porque no se ha demostrado lo contrario, o viceversa. Es decir, no se puede refutar A, por lo tanto A es verdadero. Esto lo mencionó Nikov en la Enciclopedia del Lenguaje en el 2024. A continuación veremos ejemplos en el cual el primero es un video. ¿Usted le cree, profesor? ¿Ustedes no? Por supuesto que no. Y por lógica es imposible. ¿Qué les enseñan en la escuela estos días? Edmund dijo que estaban fingiendo. Y supongo que ella siempre miente, ¿no? No. Sería la primera vez. Ja, si Lucy no miente y no está loca, entonces debemos suponer que dice la verdad. Pues bien, como acabamos de escuchar, el razonamiento del profesor tiene una falencia porque establece que si Lucy no es una persona que miente habitualmente y no muestra señales de locura, entonces necesariamente debe estar diciendo la verdad. Como un segundo ejemplo, tenemos, si supuestamente Dios existe, ¿para qué necesitaríamos libros escritos por humanos o predicadores que lo expliquen? Eso lo hecho de que este Dios no pueda hacerlo por sí mismo es la clara evidencia de que no existe. Aquel es un argumento de la ignorancia, pero ¿por qué? Eh, Está dado porque concluye que Dios no existe basándose únicamente en la ausencia de la manifestación directa y en la existencia de textos y predicadores humanos para explicarlo.
Asume que si Dios fuera real, entonces debería comunicarse directamente. Bueno, muchas gracias, estimada profesora. Esperamos que nuestra presentación haya sido de su agrado.